Sí, Ya. Bueno, saludos a todos. Estoy haciendo una pequeña recopilación de un segmento de un video tuyo y hay una palabra que tú en algún momento cuando estabas haciendo la edición con Pedro, señalabas que la palabra realizar no era la más apropiada en el español. Sin embargo, creo que casi por ese juego que tú tienes diario de usar el inglés y pasar del inglés al español, etcétera, a veces no te das cuenta de que sigues usando la palabra realizar, ¿no? Entonces mi pregunta es si hay alguna excepción en el español cuando tú usas la palabra realizar o darse cuenta. darse, eso es, ¿no es cierto? Ya. Darse Bueno. cuenta, darse cuenta que el ego no existe. Darse cuenta que no hay separación. Darse cuenta que no hay dualidad. Darse cuenta que solo el ser es. Ujú, Darse cuenta sin nadie que se dé cuenta. ujú. Bien, bueno, problema resuelto. Y una cuestión también es eh, no sé si lo utilizas también indistintamente o si hay alguna diferencia, porque sabio viene de saber y sabiduría, ¿cierto? Pero a veces se habla de que el sabio, el conocimiento del sabio. Entonces creo que sí se puede entender a qué se refiere cuando se habla de el conocimiento del sabio en comparación o en contraste con el conocimiento relativo. El sabio, en el concepto relativo, es ignorancia. Ignorancia aprendida. Ujú, ujú. Porque este conocimiento es diferente al conocimiento de algo o la ignorancia de algo. Es conocimiento. Ujú. O sea, son dos tipos de conocimiento diferentes, ¿no? Es conocimiento de ser, no de Ujú. algo o, Mm. o Ya. de algo o de la ausencia de algo. No sé algo o no sé algo. Lo que se denomina también como autoconocimiento. Mm, mm. Lo que se llama autorrealización, autoconocimiento. Es el Ujú. conocimiento de uno mismo como el sí mismo. Entonces se podría decir autodarse cuenta. Ah, como lo puedes llamar como tú. Para mí lo importante es que la gente entienda, Ya, indiferentemente del lenguaje, del concepto que utilice para la comunicación. claro. El conocimiento científico no solo es un conocimiento relativo, sino es un conocimiento que está dentro de la ignorancia Parte de la ilusión. y sin embargo tú llegaste a Venezuela volando. Dentro de la ilusión, un cuerpo ilusorio volando en un avión ilusorio de un punto A un punto B. Ya. Cuando dices tú, te refieres al cuerpo, no a mí, no a mí. Correcto. Lo que yo soy ni va, ni viene, ni vuela, ni navega, ni es donde todo vuela, va, viene. Muy bien. Bueno, ese es todo. O sea que la enfermedad, el dolor, las dietas y todo eso son parte de la ilusión también. Sí, no es que no sean, tienen una importancia relativa.
Ujú. Desafortunadamente, la gente le da importancia absoluta a aquello que es relativo, e importancia relativa o no importancia para nada Mm. aquello que es absolutamente real, aquello que es Claro, absoluto, aquello que tiene existencia absoluta. claro. O sea, cuando va uno a, por decir, a un psicólogo, un psicoterapeuta y le dice, sálveme, doctor, ¿no? O sea, ¿quién está pidiendo ser salvado? La mente. Y el doctor Claro, es la mente. Y la claro. Ajá. mente va a ayudar a la mente según un estándar de la mente científica que tiene una perspectiva personal Y cambiante en el tiempo, ¿no? y cambiante en el tiempo. Claro, o sea, Igual que la ciencia. claro. Bueno, Ahora la hay ciencia. unos papeles que dicen ahora, ¿no? Que no hubo Big Bang, otros que, bueno, Einstein estaba equivocado con la teoría de la ley de la gravedad. Ah, otros decían que no salía nada del hoyo negro, ahora dicen que sale energía de allí. Entonces un día dicen una cosa, mañana la otra. Es, Ahora se está cuestionando hasta la física cuántica ujú, y todo eso, eso, y todo eso lo está haciendo la mente. ujú. Quisiera hacerte una pregunta. Recuerda que cuando se dice ilusorio no quiere decir que no sea. Ujú, Ilusorio quiere decir que simplemente está sujeto a cambio, ujú, modificaciones. ujú. Una cosa afecta a la otra. ¿Mm? Claro, claro. Por ejemplo, si a mí me dice, bueno, ¿cuál es el verdadero César? Este de 53 años, el que existía 20 años atrás, el que era un bebé, ¿y dónde estaba César antes que naciera? Entonces, ¿cuál es la realidad de César? ¿Y cuál es el César real? El espacio. Ves al cielo, ¿qué color tiene el cielo? Bueno, ahorita lo ves azul. Y lo ves azul por ciertos fenómenos físicos. ¿Mm? Al igual que el verde, el azul o el verde del agua. Simplemente pues un fenómeno físico. En la noche el agua es oscura, igual que el cielo. Entonces, ¿cuál es la realidad del cielo? ¿Cuál es el verdadero color del cielo? Entonces, la palabra ilusión en este contexto quiere decir que está sujeto a cambio. Si cambia no puede ser real. ¿Qué realidad es esa que hoy es así, mañana es asado? Ujú, ujú, En este contexto, real es aquello que es permanente, no sujeto a cambio, no sufre modificaciones, permanece inafectado, no tiene nombre, no tiene forma, no tiene cualidades, atributos, aún así es, y aún así es consciente, es conciencia, o ve, o atestigua, como lo quieras llamar. ujú. Eh, Quizás debería hacerte esta pregunta por Messenger, pero tampoco es algo privado ni que se sale esto, pero, y tú lo has dicho en cierto modo, pero quiero explorarlo un poco más. Si se te invitara a una reunión con científicos, ¿podrías considerar esa reunión, de asistir a esa reunión Sí. fuera de Venezuela? Ah, saliendo yo de Venezuela, Todo pagado. todo pago. Va con todo. Podría ser, pero tendría que ser algo, tendría que asegurarme que todo esté cubierto acá en mi ausencia. Muy bien, muy bien. Bien, esa era la pregunta y la respuesta. Una vez una reunión con ellos, pero casualmente yo estaba en esa ciudad y ellos Ujú, eran parte del grupo que patrocinaba
los eventos en general en ese país, en Lituania. Ujú, Eso sucedió en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kaunas, que era antiguamente la capital de Lituania, ahora es Vilnius, ujú. por el director de la escuela. Y ahí se hizo una conferencia y había público en general y estudiantes de la escuela también. Inclusive tú te das cuenta que todas las teorías, desde este punto de vista, llámese espiritual, como tú lo quieras llamar, fueron creadas para aquellos que no pueden entender la verdad simple, una verdad simple y absoluta en este contexto. Solo hay una masa indivisible de existencia absoluta, por ponerle un nombre, ¿sí? Por falta de mejor nombre. ¿Sí? Absoluto porque es permanente y porque lo incluye todo, ¿no? Entonces, inclusive en los Vedas, ¿ok? Se habla de un principio, se habla de un sankalpa, de una intención, de un deseo, de un absoluto. Igual que la teoría, como el Éxodo, pero el Éxodo no, como el Génesis en la Biblia, como en todo. Pero esos realmente son cuentos de hadas. Aquello que, si el universo es idéntico a su fuente, si su fuente es sin principio, sin fin, entonces la ilusión o la manifestación es sin principio, sin fin, cuando mucho se puede decir que ha sido modificada infinita cantidad de veces. Porque es como decir el principio de la ola y el fin de la ola. ¿Cuál principio y cuál fin? ¿Y de cuál ola? Si la ola es el océano. Desde este punto de vista absoluto, tomando como analogía o como sinónimo al océano, y como sinónimo del absoluto, inclusive decir que hay olas que surgen, se sostienen en el tiempo y se disuelven es un absurdo, porque la ola es agua, por lo tanto solo el agua es. Ujú. Inclusive la idea del testigo desaparece, porque si el agua es el océano, perdón, si la ola es el agua y el agua es la ola, entonces, ¿cómo podríamos decir que el agua es el testigo de la ola o que la ola es el testigo del agua? Por eso en sánscrito se creó un término para este entendimiento, ¿sí? Testigo es turiya, pero hay otro término que es turiyatit, más allá del testigo, ¿no? No es que haya algo más allá del testigo. Quiere decir que si el testigo y lo atestiguado son uno, entonces no hay testigo ni atestiguado, solo la realidad es. Ya esto que acabo de decir ahora, solo la realidad es a lo que en este contexto, en esta escuela, pidiendo prestado inclusive los conceptos del sánscrito, ¿ok? De las escuelas védicas, es a lo que se refiere como conocimiento. Solo el ser es. A eso se le conoce, a eso se le llama conocimiento. No puede ser el conocimiento de algo porque no hay un conocedor que tenga el conocimiento de. Es simplemente conocimiento. O sea, todos los demás textos, ¿ok? Donde se habla de origen, ¿m? Donde se habla de explosión, todo. Eso está en los Vedas también. Hay textos védicos que son comparables con la teoría del Big Bang, lo que se conoce como ciencia moderna o ciencia material o como lo quieran llamar.
Inclusive los dibujos en las escuelas de la ciencia, cuando te dibujan un átomo, el núcleo y todo eso, te lo ponen muy definido, pero realmente no está tan definido como apareciera en la... O sea, es una interpretación, una modificación de la imagen original que es percibida a través de un instrumento de medición. ¿Mm? No deseo abusar del tiempo de No, otros no, no. participantes, pero Sí le va. quisiera, creo que en una sesión muy reciente, eh, una compañera colombiana eh, te preguntó si era necesario saber, y usó un término que tú no usas propiamente, o si lo usas es muy raro, acerca de si era necesario tener bases ontológicas, y tú dijiste no, pero yo creo que a lo que se refería era a cuáles eran las bases del autoconocimiento, ¿no? O sea, un poco para... El conocimiento es su propia base. La existencia de ese conocimiento es la base del conocimiento, no requiere la confirmación de una segunda entidad. Ujú, sí, pero, a ver, quizás es el defecto de racionalizar las cosas para llevarlo un poco a ciertos pocos conceptos que llevan al no concepto. Hasta cierto punto sí, inclusive todos los sabios, yo porque vengo de esa escuela, ¿ok? Ujú, Vamos a llamar a la escuela vedántica porque no existe tal cosa como hinduismo. Ese es un término más geográfico que otra cosa, ¿no? ujú, Inclusive en aquella época, India no se llamaba India, se llamaba, ujú, para no perdernos por ahí, ¿no? Bharat, se le conocía como Bharat, el indio se le llamaba Bharatriya. Hindú viene de la palabra Indus, sin H, un río que divide, bla, bla, bla. Entonces, es una escuela védica, de una escuela Veda, Veda significa verdad. Entonces, hay verdades absolutas y hay verdades relativas. Hay una verdad que es no dual, hay otra verdad que acepta la dualidad, o que incluye la dualidad, creador, creación y todo lo que viene con eso, ¿sí? Un creador, tiempo y espacio. Si el primer día entonces se hizo esto, el segundo día se hizo lo otro, el tercer día, sí, y el séptimo día descansó. Dios se cansó. Entonces esos son cuentos de hadas que para satisfacer tiene una doble intención. Cuando yo cuento de hada no es en un sentido derogativo, es un cuento de hada para satisfacer, ¿sí?, el intelecto, la mente del buscador y para hacer que el buscador continúe. Entonces, ciertamente, en algún momento, estos santos y sabios pasaron por un proceso intelectual, razonamiento, discriminación, discernimiento, como lo quieran llamar, pero dijeron, por aquí no llega, incluyendo pasando por los aspectos psicológicos, el estudio, todo eso. Pero se dieron cuenta que faltaba algo, ¿no? Y fueron mucho más allá hasta el Eric Fromm, por cierto, uno de los psicólogos modernos más conocidos, ¿no? Hablaba de ese extraordinario descubrimiento de la India, que da la conciencia testigo. El mismo Eric Fromm, una especie de alabanza, Carl Jung, ujú, que dijo que Ramana Maharshi era el punto blanco en una hoja en blanco, o sea, lo más puro de lo más puro, y inclusive no habló de ello abiertamente, ni su afinidad con ello abiertamente,
sino mucho después, para que, de lo contrario, todos sus trabajos acerca de psicología y tal y qué sé yo, hubieran sido completamente descartados porque hubieran considerado un loco, ¿no? O no apto, ¿y qué? Para elaborar ciertas teorías, etcétera, 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 ¿no? Algo del subconsciente colectivo. Inclusive, diagnosticó a su propio maestro, ¿sí? Como que si tuviese una enfermedad mental. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Freud. Freud, ¿sí? Que tenía un rollo sexual del tamaño de una casa. Ramana Maharshi incluso dijo que ciertos patriarcas y sabios reconocidos por el judaísmo, que es la versión antigua del cristianismo, el judaísmo es la base del cristianismo, decía que de todos ellos Abraham era el que lo tenía más claro. O sea, así que hubiera sido Isaías o Isaac o el que sea, tampoco lo tenían claro. Volvemos a lo mismo, ¿sí? Alguien se da cuenta de una verdad absoluta, habla de ello y después vienen los demás y malinterpretan ese conocimiento, ¿ok? Y lo que transmiten es su propia ignorancia, su propia interpretación y confunden a aquellos que ya están, se confunden más a aquellos que ya están confundidos. Entonces, ciertamente, hasta cierto punto, ¿no? El conocimiento y el intelecto tienen su función. Y la función del intelecto tiene la función de decir, hasta aquí llega el intelecto. Porque todas son funciones de la mente. El conocimiento, que es memoria, es parte de la mente. El intelecto es parte de la mente, del ego, del yo. ¿No? Ese yo no puede autodestruirse. Hasta el mismo razonamiento te dice que el yo no puede destruirse a sí mismo. Y si se destruye a sí mismo, ¿quién quedaría para saber la verdad? O sea, la lógica también te dice, la razón también te dice, que el yo no puede ni siquiera saber ni de su existencia, ni de su no existencia, dejando como resultado algo intuitivo, que sería reconocer la presencia de algo que sabe de la presencia y de la ausencia del yo. Entonces, ahí es donde analizaron los tres estados, llámese de conciencia, de mente, como lo quieras llamar, la vigilia, sueño onírico, sueño profundo. Dijeron, un momento, ¿sí? Hay algo ahí que es permanente, hay algo ahí que permanece, que es constante. ¿Sí? Todos estos estados se alternan y se contradicen, pero tiene que haber algo allí que sabe de esos tres estados, de lo que aparece, cuando aparece sufre modificaciones, como para darle continuidad a la ilusión, ¿sí? Como que vas armando un pedacito aquí, apaga la luz y lo sigues armando para darle como una especie de continuidad a lo que se conoce como realidad objetiva. Y dijeron, ya va, eso no puede ser otra cosa que lo que yo soy. Porque obviamente soy yo. Llegaron al punto de que el término conciencia, desde el punto de vista fenoménico, biológico, localizado en el cerebro, eso no puede ser, porque lo que se entiende como conciencia es conciencia de cuerpo. Entonces, inconsciencia es la ausencia de conciencia de cuerpo. Y dices, pero un momento, tiene que haber algo consciente de la presencia y de la ausencia de esta otra conciencia, que obviamente tiene que ser, o tiene que tener una existencia relativa, porque cuando aparece cambia, ¿verdad? Y de pronto desaparece. ¿Y quién es ese sino yo? Y después se dieron cuenta, bueno, ese yo, aunque por identificarlo como algo, porque no es un yo, es. La palabra yo soy se refiere a lo que es, no a un yo. ¿Sí? Obviamente, no me puedo ver a mí mismo. Si yo soy el observador último, no me puedo ver a mí mismo.
De la misma forma que no puedo ver mis ojos con mis ojos. Necesito un espejo para verlos. Entonces, el espejo que refleja la realidad de la existencia de ese ojo, ¿no? No es otra cosa que la ilusión, en cualquiera de sus formas. Porque todos reflejan, señalan, ¿sí?, aquello que es consciente o sabe de la ilusión, bien sea en el estado de vigilia, en el sueño onírico o en el sueño profundo. Es lo que realmente significa el ojo único, cuidado. Que después se distorsionó y crearon cualquier cantidad de historias, eso es otra cosa, pero es decir, aquello que ve, que es uno, no uno como número, ¿sí?, que es único, ni siquiera uno, es único. No sé si único y uno etimológicamente están relacionados, hasta ahí no llega mi conocimiento. El Hay que llamarlo conocimiento, a Pedro. conocimiento relativo es bastante limitado. Hay una cuestión que... Ahora, disculpa que te y- interrumpa. Este sí. conocimiento de que estamos hablando es directo Ujú. y no pasa por un proceso mental de intelecto. Cuando mucho se podría decir que es intuitivo. Mm. ¿Mm? Ahora, lo que se dice de ese conocimiento, o sea, la semántica acerca del conocimiento, no sé cómo ponerlo en palabras, la palabra, la definición como tal del conocimiento, viene después del conocimiento. La etimología. Uno sabe que es eso antes que naturalmente ese conocimiento sea reflejado, interpretado en la mente o en el intelecto como yo soy eso. Por eso se dice que ese último pensamiento desaparece. Yo soy eso. O sea, que hay que dejar a un lado inclusive Mm. la interpretación del hecho y mantenerse como el hecho. Bastante claro. Am, en esto del conocer es ser, ¿no? Eh, Hay una cuestión de la preeminencia del verbo, ¿no? O sea, conocer es ser, ¿no? Ver es ser. Es ser ese conocimiento mismo. Entonces dice que ser es conocimiento. Pero acuérdate que quien escucha todo esto está interpretando el concepto según el Ujú. contexto, ¿ok? Que se refiere al concepto aprendido por esa persona. La palabra Mm. conciencia se usa en un contexto en particular, la palabra concepto, todo se utiliza en Sí, un contexto en particular. O sea que ese pensamiento está condicionado. pero es en estas reuniones que después te pregunto para reafirmar un poco, eh, es en estas reuniones que se les llama satsang, ¿no? Que es donde, o sea, eh, es el juego que se hace para que la mente, o sea, se vuelva loca y Un no pueda colapso. entrar aquello que busca entrar. La mente nunca puede entender, ni podrá ver, ni conocer a su lugar de origen. Es un truco del sabio hacer que la mente busque su lugar de origen. En la búsqueda de su lugar de origen, desaparece en su Ujú. lugar de origen. ¿No? Ramana decía que el pensamiento tenía que ser destruido, erradicado allí mismo en su lugar de origen. Decía que cuando se hacía con esfuerzo o de manera consciente, se llamaba práctica o sadhana, y Ujú. cuando sucedía de manera espontánea y sin esfuerzo, se llamaba el mal término realización, se llamaba Darse cuenta. darse cuenta.
Es más, darme cuenta del ego es darme cuenta de mí mismo como el ser. Ujú. El conocimiento de la ilusión automáticamente produce el conocimiento de la realidad, simultáneamente. A lo que veo el ego como tal, no como lo que soy, sino como algo que veo, que sé, que conozco, que tengo conocimiento de. Ahora, si no hay conocimiento de ego, lo que es conocimiento, si no hay conocimiento de nada. Por eso se dice conocimiento, haciendo una pausa otra vez para enfatizar en esa parte. Entonces, un momentico, si yo lo veo, entonces, ¿quién soy yo? No puedo hacer otra cosa que aquello que ve. Desaparece el ego, y automáticamente no es que aparece, sino que se revela. Lo que soy como siempre fui. Lo que soy ni siquiera como siempre fui. Lo que soy como siempre soy. Porque lo que soy nunca pude haberlo sido. Sí, porque nunca fue, nunca será. Simplemente es, siempre es. Y Claro. ese es excluye también el presente, excluye el pasado, excluye el futuro y excluye el presente. Ujú. Completamente atemporal, fuera de lo que se conoce como tiempo y espacio. En- no, no estoy muy claro acerca de, y en parte entiendo, cuando hablas de el cuerpo sutil, el cuerpo del conocimiento y el cuerpo grueso, ¿no? O sea, eh, en la medida en que, o sea, todo esto son medios para, ¿no? Simplemente Dialéctica. claro, pero ¿Por bueno, qué? Porque para especificar y para hablar tienes que crear una división ilusoria. El cuerpo grueso, cuerpo sutil, cuerpo causal y una fuente que es supercausal, ujú, ¿verdad? Básicamente de los conceptos primarios. ¿Sí? ujú, ujú, Tiene que haber algo allí, ¿sí? De donde surge la causa, llámese energía, como lo quieras llamar, esa energía potencial no diferenciada, bla, 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 que contiene infinita cantidad de posibilidades, de las cuales una infinitesimal parte aparece manifestada, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, es la causa. ujú, ujú, Cuerpo sutil es la mente, el individuo, ujú, porque es un pensamiento, ¿sí? Es sutil, y la materia como tal se llama el cuerpo grueso. Y no hay un orden, porque el cuerpo sutil aparece después que aparece el cuerpo, cuando aparece la identificación con el cuerpo. Es un pensamiento, es un cuerpo sutil, como un objeto sutil que sería el conocimiento también, que es parte de la mente, ujú, porque es pensamiento, es memoria, es conocimiento. Es a lo que la gente se refiere como conocimiento, ¿te das cuenta? ujú, 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 Es conocimiento de algo. Para que haya conocimiento de algo en este contexto, tiene que haber la dualidad, el conocedor y el conocimiento. El conocedor y el conocimiento son la mente misma, ¿sí? El sujeto y el objeto del conocimiento. un pensamiento. Eh, El asunto es entonces de que en uno, o sea, se produce, reproduce la dualidad y en el otro, o sea, se anula la dualidad y la no dualidad. Se anulan, ambos se anulan. Porque para tú hablar de dualidad, tienes que aceptar no dualidad. Y para hablar de no dualidad, tienes que aceptar el término dualidad, porque coexisten. Este estado está más allá, es conocimiento, ¿sí? Más allá del conocimiento de dualidad y de no dualidad. Porque hablar de no dualidad implica que no hay dos. Si no hay dos, hay uno. Y eso todavía es un concepto.
Este conocimiento está más allá, inclusive de la idea del 1 según segundo. Nada antes que aparezca el 1 según segundo y luego el 2, el 3, el 4 y el 5. En el sueño profundo, ¿dónde está la idea de dualidad y no dualidad y todo lo demás? ¿Por qué? Hay En un... el sueño sumergido, la ilusión está contraída, ¿sí? Ujú. Está en estado de contracción y ahora está en estado de expansión. Volvemos atrás a la creación en tiempo y espacio. Este movimiento, ¿ok? No tuvo principio y no tiene fin. Inclusive en los Vedas hay un término que se llama el año de Brahman, que si lo comparas o lo relacionas con la medida de la mente, tiempo y espacio, ¿okay? Esto es equivalente a eones. Un año de Brahman, eones, es decir, implica que los universos se han expandido y contraído infinita cantidad de veces y han tomado infinita cantidad de formas. Ramana lo puso de manera muy simple. Y creo que de todos los textos que leí de él, aparece solamente en uno, que yo recuerde. Que él decía que estos universos o estos mundos son tan antiguos como su fuente. Lo cual implica que si son tan antiguos como su fuente y su fuente es eterna, entonces son eternos también. Es decir, no hay principio ni fin. La materia no se destruye, se transforma, porque es energía, ¿no? La energía no se destruye, pero la teoría dice que hubo un punto, si en tiempo y espacio, donde hubo una explosión de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Se empezaron a crear los universos y hablan de creación de universos porque los universos, según ellos, se van expandiendo, ¿okay? Se van creando nuevas galaxias, van apareciendo más cosas, ¿no? Y ese sería el reconocimiento que sabios y sabias, santos y santas, en el mejor de los casos, avatares, nos vienen a decir. ¿A quién? Bueno, muy bueno la pregunta. Bueno, pero asumen esa forma, ¿no? Sí. Es como que si se cubriera a sí mismo y se revelara a sí mismo. O sea, viene a Ujú. despertarse a sí mismo porque no hay otro. Mm, mm, mm. Porque puede que implique, ¿m? Hay una parte de la Biblia que dice que el hombre es la criatura preferida de Dios. ¿Sí? Porque Dios se descubre a sí mismo en forma humana. Ujú. Por eso se dice en el hinduismo, por ejemplo, ¿ok? Que se habla de la fortuna, de la gran suerte, de la bendición, de la gracia de haber nacido con un cuerpo humano, porque solamente en un cuerpo humano puede suceder el autoconocimiento. Inclusive los dioses más elevados, más poderosos, envidian, están esperando tener la oportunidad de tener una nueva forma para... que es lo que se malinterpreta como el concepto de la tierra prometida para los hijos prometidos, ¿sí? Los hijos únicos, porque los demás son bastardos, ¿verdad? El concepto de los elegidos. Nosotros somos los elegidos, ustedes son bastardos, ustedes son nuestros esclavos, ustedes están aquí para servirnos a nosotros, para que me construyan los carros, las casas, las carreteras, la infraestructura, etcétera, 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 ¿sí? En todo caso, Abraham, al ser un ser humano, es el patriarca de la humanidad, no de un grupo en particular de seres humanos. Uy, por aquí le puedes dar cuerda, por aquí. Por eso el que sabe, el que tiene este conocimiento es suficiente.
porque automáticamente se conoce todo lo demás como ilusorio, como concepto, como mente, como creencia. Científica, religiosa, económica, política, espiritual o de cualquier otra índole. Es puro bla, 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 bloody bla. Y eso es muy duro para aquel que, o sea, se ha profesionalizado y ha asumido la Uy, identidad de ser para el ego profesionalizado, para el ego escolástico, César, para, no la, quería, para el ego académico. bueno, Este, sin ya alusiones, dejé de usar sin el alusiones término. personales, sin alusiones personales, mejorando lo presente. No, no, ya, yo ya dejé de usar el término locademia porque me puedo ganar muy buenos amigos. Es Pero que acuérdate que el que tiene este conocimiento no tiene ni amigos ni enemigos. ¿Sí? es otra Para, para, verdad, para este conocimiento solo hay conocimiento, no hay otro, o sea, no hay, esa es la belleza de eso, correcto. ¿ok? Donde el Sí. concepto de amor inclusive, como se conoce, desaparece porque el amor como lo conocemos implica dualidad. Ujú. Esto es sí mismo, para sí mismo, consigo mismo, porque no puede ser otra manera. Una cosita más, muy rápida, muy rápida. Mencionaste evidentemente a Carl Jung, a Eric Fromm, y hay un filósofo alemán que, bueno, se lo ha asociado y casi se lo ha expulsado de muchos ámbitos filosóficos, que se llama Martin Heidegger. Y Martin Heidegger es, es uno de los proponentes en la época del nazismo que sugería fuertemente la importancia de vincular la sabiduría de, entre comillas, Oriente, ¿no? Más allá de Occidente, para establecer un conocimiento del ser de Occidente, ¿no? O sea, del ser Eso, humano. eso, eso se asemeja con el discurso de Vivekananda, creo que fue, no sé si fue en Boston o en Chicago, no recuerdo, en una ciudad de Estados Unidos, una de las dos creo, Ujú, donde él decía que venía el momento donde el conocimiento de Oriente y el conocimiento de Occidente se unen. ¿Sí? Y el conocimiento de Oriente trae un equilibrio, ¿sí? En el funcionamiento del conocimiento de Occidente, que es lo que se conoce como conocimiento científico. Lo que tal vez Gandhi llamaba ciencia con conciencia. ujú, ujú. El uso Claro, correcto, el uso y no abuso de la naturaleza, ah, lo que comenzó, ¿sí? O como fue el comienzo de nuestro encuentro por primera vez, ¿sí? Que empezamos por aquí y lo llevamos y lo vamos llevando hasta allá, ¿no? ujú, ujú. Bueno, yo agradecidísimo por esta posibilidad. En realidad, has echado bastantes luces por todos lados. Sí, fíjate Y, que con respecto a eso que comenzamos hablando, cómo nos conocimos y el tema de conversación al principio y tal, hay una granja en Puttaparthi, se llama Ananda Farm, la granja Ananda, ujú, donde se creó bajo la instrucción directa de Baba. ujú, Y le explicó el tipo de árboles que debía de construir, que debía de sembrar, en dónde, a qué distancia. Y eso hizo que creciera un bosque, que primero que creciera mucho más rápido de lo natural o de lo normal, ¿ok? ujú, Donde se generaba una competencia sana por las raíces, porque los de supervivencia, entonces el árbol de naranja era forzado como que produciera más y en un tiempo más rápido, ¿ok? Los árboles también crecieron más rápido, mucha sombra, y creó un espacio de frescor en ese sitio que es prácticamente el infierno, porque Dios vivía en el infierno, porque ahí es un calor ujú. horroroso. ¿Mm? Claro, y el bosque jala agua, ¿no?
exactamente. El- El río Chitravati estaba seco y él dijo que gracias a ciertas cosas que él ordenó que se hicieran, ahora es un río fluyente, ¿ok? Ujú. Este, Puttaparthi ni siquiera aparecía en el mapa no le estoy vendiendo a nadie nada de esto, esto es Sí. simplemente como para llenar un vacío Ujú. respecto al tema que estamos hablando. No aparecía en el mapa ni siquiera del distrito, ¿ok? Y ahora es uno de los centros de peregrinación, sino el más importante de India, ¿ok? Ujú. Que ha generado también no solamente un movimiento ecológico, sino también económico, ¿ok? Porque hay una cantidad de inversión, etcétera, etcétera. Y bien sea que estén parasitando en el nombre de él o no, aunque utilizando su nombre para generar resorts y resorts espirituales y, Mm. y alquileres de apartamentos espirituales como para un mercado. Pero también no puedes negarle. Me acuerdo cuando gente de dinero iba a Puttaparthi y se le ofrecía un tipo de hospedaje diferente, si ellos no están acostumbrados a esto. Entonces yo, dentro de mi amabilidad y entendimiento de la condición, pues se les produce algo que esté más o menos dentro de sus estándares, ¿no? Mm. Entonces, bueno, si ¿qué tiene de malo que yo sea una persona, yo puedo ser un maharaj, ¿ok? Y puedo ir para allá como un buscador honesto, peregrinando, ¿ok? Y tengo los mecanismos para pues, para quedarme en un sitio agradable, ¿ok? Semejante a mis condiciones de vida diaria, pues ahí lo tengo, ¿no? No se niega tampoco la riqueza, aquí no se niega nada, ¿no? Tal vez el uso de ella, etcétera, etcétera, pero ya ahí nos vamos a perder en el espacio otra vez. Mira, César, tú hablaste rápidamente de la cuestión de los bosques y todo lo que se creó con el Ananda Farm, creo que hablaste de eso. Y curiosamente, deben haber muchas otras experiencias, y una de ellas es la de los Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, que, o sea, habían encontrado de que producto de la cuestión minera, ¿no? Y una minería totalmente irracional, si es que se puede hablar de irracional, y ellos, o sea, replantaron, o sea, con árboles, ¿no? Toda la zona por la cual se había causado erosión y problemas serios al agua y etcétera, ¿no? Se dice, por ahí unas teorías que dicen que el Amazonas mismo Ujú. fue cultivada. Ah, bueno. Bueno, ahí hay algo que le llaman terra preta, ¿no? Que es una tierra negra, que es muy buena para la cuestión de la agricultura. Y lo último con los COI es de que, En África, aparte, en África están haciendo una especie de muro, ujú, construyendo una hilera enorme de sí, vegetación para, sí, correcto. eso es conocimiento relativo, digamos, el más, sí, sí, no tengo la autoridad para decirlo, pero tal vez sea el más acertado porque involucra mantener, ¿sí? Un equilibrio en el ecosistema, ¿será? Por la supervivencia de esta cosita llamada planeta Tierra. Lo dejo de mi parte con lo que los COI hablaban de que conciencia en su lengua se dice aluna, ¿no? Y quizás en la tarde, o sea, pueda tener un espacio pequeñito para como hacer una pregunta más, pero muchísimas gracias, creo que ya el Sí, tiempo se ha pasado. seguro. No, queda tiempo, pero Y sin embargo, lo que tú decías entonces, César, es de que esa sabiduría que se la ubica geográficamente en lo que conocemos como India, no es de la India, ni es exclusiva. no, es universal. Nació. ¿Qué A lo que me nació? refiero es que ha emergido, no sé, con matices más o menos, en otras latitudes, ¿no? En otras culturas, en otras lenguas, y se ha vertido tanto como, o sea, se puede mostrar. En el caso de las culturas orales, hay una cierta situación, entre comillas, de desventaja,
porque no hay, como se ha dado en el sánscrito o en los textos que pueden haber atesorado otras culturas como en Oriente, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a mí me llama la atención también por las culturas mesoamericanas, centroamericanas y, como tú lo llamas, en el conuco de los Andes. Que viene a ser un poco quizás el cono de los Andes, ¿no? O sea, y ahí no hay grandes registros, sino el de los cronistas españoles, ¿no? Entonces, si te mueves más hacia atrás, es un trabajo muy arduo y... Si te mueves más hacia atrás, te caes. Bueno, a mí que me empujen de una vez. Bueno, gracias, César. Ya Ok, comenzamos. ok. Ah,